Bienvenidos a una nueva entrega de este foro virtual que se llama Creando, esta iniciativa que nos propone el ISEPSI, ¿sí? Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿sí? Para conversar, es acerca de los pueblos originarios, ¿sí? Su realidad ante esta pandemia, y también ahora vamos a ver un poco de lo que es la igualdad social, ¿sí? En cuanto a los pueblos originarios. Tenemos dos invitadas muy especiales, ¿sí? Por un lado tenemos a Paula Mercedes Alvarado Mamaní, ¿sí? Ella es perteneciente al pueblo Coya, ¿sí? Es de la comunidad de Tres Ombúes de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Ella es abogada y especialista en derechos internacional de los derechos humanos. Y también tenemos a Beatriz Galeano. Ella es el referente de la organización social Barrios de Pie de la provincia de Formosa, ¿sí? Y también es profesora en letras. Bueno, bienvenidas a ambas. Gracias, Pachis, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, y vamos a arrancar con nuestra primera pregunta, ¿sí? Es en base a sus experiencias, ¿sí? A los contactos que ustedes tienen con las comunidades originarias y a sus experiencias personales, ¿sí? ¿Qué nos pueden contar acerca de cómo están viviendo los pueblos originarios en esta pandemia, así como la están llevando adelante, ¿sí? Arrancamos con Paula. Bueno, la situación es bastante crítica. En esta pandemia no solamente se ha agudizado lo que ya sabemos con respecto a la discriminación y las faltas de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales básicos, sino que han profundizado y ha aumentado la violencia institucional por un lado. En Formosa no tanto, pero en provincias como Chaco la violencia institucional está a su máximo furor. En Salta también. Es decir, que eso ha aumentado, y después por el otro lado también esta pandemia ha mirado al costado a lo que son los modelos extractivistas, y en ciertos lugares están ejerciendo su potestad los ministerios de Agricultura o ministerios de Medio Ambiente, y empezaron con el monocultivo, con los megaemprendimientos. Así que todo eso ha aumentado en esta pandemia porque se focalizan en la pandemia en sí misma, en lo que es el COVID, pero están dando luz verde a estos megaemprendimientos. Recién me enteré que en las Lobitas, ahí en lo que es la comunidad Pencolé, también hay desmonte, ha aumentado el desmonte, ha aumentado todo esto lo que tiene que ver con los agrotóxicos, los agroquímicos, todo eso ha aumentado en esta pandemia. Bien, como lo decía Paula, ¿no? El primer impacto que sufre, ¿no es cierto?, a través por la pandemia, es el pueblo en general, pero más precisamente son las comunidades indígenas. Ellas son las que están sufriendo, ¿no es cierto?, cotidianamente. Si bien es cierto que ya veníamos arrastrando un nivel de pobreza importante, esto ha generado una mayor agudización de esa situación, de niveles de precariedad muy terrible, ¿no? El hecho de que se restrinjan las posibilidades de salida, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un sector de la población que forma parte del grueso de la población pobre de nuestra provincia. Un sector que prácticamente el trabajo informal, las changas por ahí ha caracterizado su vida cotidiana, ¿no es cierto? Y por ahí con acceso con algunos programas sociales, pero que no les llega a todo. Entonces la restricción de la salida ha generado una situación bastante desastrosa, si se quiere, ¿no? Máxime en situaciones de pobreza. Nosotros tenemos puntualmente aquí puntualizado casos de jóvenes memas, le decimos, que son maestros, ¿no es cierto?, que se han recibido de la comunidad, y que hace unos días estuvimos hablando en un sector justamente, que decían que ellos no tienen trabajo, que ya se pasó un tiempo prolongado de que se han recibido y no se les ha dado las posibilidades reales.
Entonces, si bien es cierto que nosotros podemos decir de que la Constitución formoseña o la nacional o una ley integral de aborigen que tenemos aquí en Formosa, que es la 426, habla puntualmente del reconocimiento, de la protección de los pueblos originarios, de la garantía de sus derechos consagrados, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión pasa como le pasa al resto de los ciudadanos pobres de nuestra provincia, ¿no? Pasa que son letras muertas. Entonces, todos los elementos jurídicos que son de avanzada, porque cuando lo leemos, decimos, a la pucha, qué interesantes leyes, más la 426, ¿no es cierto?, que tiene una historia incluso de muchos aportes en esta provincia. Es interesante en avanzada política y jurídica al leerlo. El problema es que no se traduce en la vida cotidiana. Y esta pandemia, puntualmente, como ha visibilizado en el resto del mundo, ¿no es cierto?, la sociedad es marcadamente desigual, esta ha puesto en la mesa, ¿no es cierto?, la miseria en la que está inmersa la comunidad originaria. Y bueno, podemos seguir hablando de otras cuestiones también, ¿no es cierto?, porque el problema sanitario está muy patente. Hace un mes aproximadamente estuvimos en la zona norte de la provincia y allí puntualmente hermanos aborígenes nos decían, mira, acá el problema que tenemos es puntualmente el agua potable, el agua para consumir. Son agricultores que están mostrando que no pueden mantener sus huertas, ¿sí?, las huertas, porque no tienen agua. Ellos cultivan mandioca, la mandioca crece a medias, ¿no es cierto?, porque no logra tener un desarrollo importante y completo, porque justamente le está faltando el agua. Entonces ahí, y en la zona del oeste incluso, de Formosa, también es otro de los problemas importantes, la dificultad en el acceso al agua. Entonces, eso también nos muestra, ¿no es cierto?, de que existe claramente una política que no apunta a resarcir o a generar condiciones de vida digna para los pueblos originarios, ¿sí? Más allá de que hay una ley tan importante, jurídicamente de avanzada, pero como repito, si no se materializa en las vidas concretas de nuestro pueblo, de los pueblos originarios, que vienen con una historia tan importante, que hablamos que ellos son los dueños y libres de la tierra, ¿no es cierto?, que hablamos de que ellos son el grupo humano que antecede la historia de nuestras naciones y hoy se encuentran en esas condiciones. Entonces estamos hablando de niveles de desigualdades profundas, ¿sí?, que forma parte también, si se quiere, englobar en un marco de discriminación. Más allá que podemos cuestionar, o pueden decir algunos, a ver, ¿qué me estás diciendo cuando hablamos de discriminación? Ahora digo yo, cuando existen en una sociedad sectores que viven muy bien, donde tienen garantizado el agua, la educación, la alimentación, la recreación, y en tiempos de pandemia como esta, están tranquilos básicamente, porque bueno, les decís quédate en su casa, pero tiene resuelto absolutamente todas estas necesidades. ¿Qué pasa entonces cuando hay un sector de la sociedad, y más nuestro pueblo originario, que cuando le deciden encerrarte en la casa es morirse de hambre? Estamos claramente hablando de una política de discriminación, ¿sí? Eso. Sí, bueno, las dos mencionaron en su charla en discriminación, ¿sí? Y bueno, a eso va esta segunda pregunta, así teniendo en cuenta lo que es la igualdad de oportunidades, lo que es la integración y lo que es la discriminación. Si por ahí nos pueden ustedes mencionar qué necesidades ustedes consideran hacen todavía falta atender. Ya Betty, vos nos mencionabas algunas, ¿sí? Pero más allá de que sean puntuales en una comunidad que uno visitó, de manera amplia, de manera más general, ¿qué creen ustedes, qué necesidades debemos todavía o se debe todavía atender para las comunidades de los pueblos originarios? ¿Paula? Bueno, en realidad, a nivel general, hay un racismo estructural que está generalizado desde la nación, de la construcción de un Estado. Ese racismo, se construyó el Estado en base a un genocidio en el cual, ustedes mismos ahí en Formosa, en 1947, la masacre de Rincón Bomba, que hoy, bueno, yo soy una de las abogadas que participa en esa causa. Esa masacre formó parte de una consolidación de un Estado-nación.
¿no? Entonces se conforma un Estado-nación en base a la negación de un sujeto, que ese sujeto es el pueblo indígena, con sus comunidades. Hoy actualmente existen 41 pueblos y alrededor de 1753, si mal no recuerdo, comunidades indígenas en todo el Estado-nación. Entonces hay una estructura que está conformada en la cual el sujeto indígena no está inserto. Entonces esa discriminación estructural es la que lleva adelante todas las políticas públicas del Estado. Por otro lado, hay un choque de culturas, no sé si es un choque de culturas, es un no entendimiento. Con esta justificación de la Constitución vieja, porque Betty hablaba mucho de las normas, que hay muchas normas que no se cumplen, ¿no? Bueno, la Constitución anterior, la de 1853-60, avalaba expulsar o transformar a los indígenas al catolicismo y transformarlos a las fronteras. Avalaba este extractivismo territorial, ¿no? En el cual la campaña del desierto no solamente fue en la Patagonia, sino que fue hacia el norte, hasta el desierto verde, como le dicen, que es en Chaco, ¿no? Y no estamos hablando de tiempos inmemoriales, sino que hablamos 1947, hasta recientemente, o sea, siglo pasado, ¿no? Y bueno, este no entendimiento, este racismo estructural que se está formando en no entender lo que es una costumbre ancestral, el choque de culturas, el choque entre la civilización y lo que pretendía la formación de un Estado-nación, homogeneizar, que todos seamos iguales. Ahí es donde choca con el sistema de pueblos indígenas. Cada pueblo tiene estamos hablando de 41 pueblos dentro del Estado-Nación, que tiene su propia cosmovisión, su propia creación del mundo, sus propias visiones, sus propias pautas de autonomía, sus propias pautas de organización, su cultura, su religión, su lengua. En Formosa existen actualmente 4, pero estamos hablando que a nivel nacional son 41. El Estado debería reconocer 41 formas distintas de organizarse. Y en ese racismo es el que se inmerse el Estado, en el no entendimiento. ¿Y para qué quieren más tierras? ¿Para qué necesitan más esto? ¿Para qué? ¿Por qué viven así? Porque, bueno, es una cuestión cultural, y también esa cultural es lo que ha llevado al racismo. El racismo de no entenderlo, de no querer, no comprenderlo, sin interesarle, ¿no? No solamente hablábamos anteriormente, yo había comentado de esto de tomar las tierras para los emprendimientos megamineros, pero hay con una doble intención, ¿no? Correrlos, los saco de sus tierras y sigo aumentando ese capitalismo. Entonces este racismo viene de la mano de vienen un montón de conceptos con este racismo estructural, ¿no? Y por otro lado, dejar aclarado que no es un racismo que está siendo fomentado por las mismas comunidades, porque ahora se habla del racismo inverso, el racismo que las comunidades no dejan entrar al interior a otros partícipes, sino que es un racismo que se ha fomentado desde el Estado, cuando le decían a los mayores no hablen en la lengua que hablen, sino que hablen castellano, cuando les imponían que se tienen que vestir de determinadas maneras, cuando imponían que tienen que hablar, tienen que profesar de determinada religión. En su momento era el catolicismo. Hoy en Formosa y Chaco el evangelio ha invadido, pero antes, de donde soy yo, de la provincia de Jujuy y Salta, el catolicismo invadió todo eso, ¿no? Yo digo que esta realidad que vivimos implica seriamente, ¿no es cierto?, un repensar y una modificación importante en cuanto a la visión de ciudadanía. Como bien lo decía hoy Paula, hay una visión imperante de una ciudadanía homogeneizada, la que impone a todos, sin respetar justamente grupos diferenciados, ¿no es cierto? Acá tenemos, como bien lo mencionaba Paula, 41 grupos, comunidades. Eso implica entonces desde el Estado, desde la política pública, desde la política de Estado, desde la política jurídica, replantearse seriamente y repensar y remodificar cuestiones que tienen que ver con una visión ya de ciudadanía multicultural.
en donde respetemos esta cuestión de las cosmovisiones, de las costumbres, de las religiones. Si bien es cierto que puntualmente lo que yo voy a ser honesta en esta cuestión de la ley 426, que menciona justamente este respeto a la cosmovisión, este respeto a las tradiciones de nuestras comunidades acá locales, pero la cuestión, vuelvo a insistir, que está todo bien que haya una reparación, si se quiere, histórica en esta cuestión jurídica. Ahora, eso se tiene que traducir, esa reparación se tiene que traducir en la vida concreta de las y los ciudadanos, de las comunidades. Porque aquí en Formosa también hay grupos colectivos indígenas que tienen extensiones de tierra y les pueden decir, bueno, pero ¿de qué te dejas si tenés tierra? Ahora, yo puedo, ¿no es cierto?, otorgar cierta tierra o autenticar o darle título, pero si yo no le doy a la comunidad herramientas de trabajo, ¿no es cierto?, todos los elementos que tienen que ver con la producción, con mecanismos de comercialización, con elementos que le permitan llegar, ¿no es cierto?, a venderlo, entonces estamos hablando simplemente es pura retórica, ¿se entiende? Entonces ahí es donde se vuelve a visibilizar un modelo capitalista que trae de la mano inserto, por supuesto, como decía Paula, el racismo y la discriminación también, cuando hablamos puntualmente de los pueblos originarios. Si nosotros nos planteamos seriamente, ¿no es cierto?, planificar una vida digna para todos y todas las ciudadanas, para todas las comunidades, y permitirle realmente la inclusión auténtica, se tiene que traducir no solamente en las construcciones teóricas jurídicas, ¿sí?, que estén ahí como adorno, si se quiere, se tiene que traducir en hechos concretos de la vida. Digo puntualmente, si en Formosa tenemos un grupo numeroso de jóvenes, memas, recibidos, y que ya hacen 2, 3, 4 años que no tienen acceso al trabajo, y de qué igualdad de oportunidades estamos hablando, de qué reconocimiento a esta visión multiciudadana tenemos. Es pura letra, es puro discurso, y es pura letra escrita. Entonces, repito, eso se tiene que materializar en las vidas realmente. Si tenemos ya la ley, bueno, empecemos, ¿no es cierto?, a plantearnos seriamente su ejecución en la vida de nuestras comunidades. No puede ser que tengamos comunidades que no puedan seguir cultivando porque no tienen acceso al agua, ¿sí? No puede ser que no tengan acceso a buenos médicos. No puede ser que no tengan acceso a la odontología. No puede ser que hoy en la pandemia tengan que estar buscando, por ejemplo, ¿sí?, comida en los basurales. Eso es absolutamente injusto, es absolutamente inhumano, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho hablar del respeto a los pueblos originarios y bla, 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 siempre mido con la realidad. Si yo le tengo al hermano o a la hermana, ¿no es cierto?, de una comunidad determinada, de la que sea, en situación de pobreza extrema, sin respeto a sus derechos legítimamente, ¿no es cierto?, instituidos en leyes, en constituciones, si no se traduce en sus vidas, en su calidad de vida, es pura letra, es pura cháchara, como alguna vez alguien lo dijo, ¿no? Muy bien, ustedes hablábamos, mencionaban los derechos, mencionaban las leyes, ¿sí?, y que faltan aplicarlas, ¿sí? Y bueno, mi última pregunta, digamos, mi pregunta final sería, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué proponen ustedes desde su espacio, desde su opinión, ¿sí?, desde su experiencia? ¿Qué se debe hacer para que estas necesidades sean solventadas para las comunidades y para que lleguemos a esa igualdad, para que no haya esa discriminación, ¿sí? A ver qué ustedes nos pueden decir. Marcelo, en realidad mi propuesta es no solamente qué se debe hacer, sino que hacer un cambio estructural. Hay que sacar una matriz del Estado, ¿no? Y un cambio estructural te implica modificaciones no solamente en políticas públicas, sino modificaciones a nivel constitucional, modificaciones a nivel leyes, a respetar no solamente lo que está escrito, sino que a proponer más. Tenemos 2 ejemplos en el cual, en realidad varios ejemplos, perdón. 2 ejemplos son lo máximo, que son el Estado de Ecuador y de Bolivia, en el cual reconocen a
a la Pachamama como sujeto de derecho. Pero después tenemos también Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, que reconocen la jurisdicción indígena. Hay un reconocimiento del otro como sujeto y en el cual el otro le permite que se lleven adelante sus cuestiones internas, esta autonomía, esta autodeterminación interna dentro de otro Estado. O sea, es lo máximo que se ha alcanzado, ¿no? Y ya con Ecuador y con Bolivia es lo máximo de lo máximo, en el cual lo que acá a veces le dicen tierra, ahí en Formosa dicen, ¿para qué querés tanta tierra? Bueno, allá es un sujeto de derecho, es la máxima avanzada. Entonces la propuesta, lo que se necesita es una modificación de la matriz estatal es lo que hay que modificar, y con eso el pensamiento de cada uno de los ciudadanos, porque este racismo no viene solo del Estado, sino que es cómo está formateado un ciudadano argentino. En educación es claro, los manuales, cuando hablan de las situaciones indígenas, si hablan en forma pasado, hablaban, comían, vivían, o si hablan en la forma actual, lo hacen, estuvieron más de 500 años, viven en pobreza, son empobrecidos. No, hoy hay una realidad, hay un sujeto indígena que es sujeto de derechos, hay un reconocimiento jurídico y hay un reconocimiento político. No nos olvidemos que en lugares de donde yo soy, en Jujuy se han ganado alcaldías, hay intendentes que son hermanos, y más irnos al país próximo, el más cercano que tenemos, en lo cual un hermano fue presidente, que ahora está bajo una dictadura ese país, pero ha sido presidente. Entonces, apostar a eso es lo que llevaría a la emancipación completa del sujeto indígena, de los pueblos indígenas, ¿no? Y que y también que la sociedad empiece a tener conciencia de que existe un otro con otra cultura, con otra cosmovisión, con otro sentimiento por el territorio, con otra identidad, con otra espiritualidad. No solamente se reconoce al catolicismo y al evangelio, sino que existe otra espiritualidad, que es el Inti Raymi, existe la luna, la mamaquilla. Son un montón de situaciones que deben modificarse para lograr la emancipación completa del sujeto indígena. Betty. Bueno, yo pienso que en principio, como ya urgente, necesitamos la implementación de políticas públicas que realmente vayan al encuentro de nuestras comunidades, que garanticen la mejor calidad de vida, que atiendan, por ejemplo, si estamos hablando en época de pandemia, que tengan un tratamiento y observen la situación en primer lugar, actúen en segundo lugar y ejecuten políticas que vayan a este encuentro. Porque la pobreza que hoy están viviendo necesita ya urgente que tenga una respuesta. Y esa respuesta tiene que venir de la mano del Estado, en función de políticas sociales, en políticas sanitarias, en políticas económicas, el replanteo que decía, si tiene tierra, darle las herramientas de trabajo, garantizarle esos canales de comercialización para que puedan autosustentarse, para que puedan comercializar, garantizar los espacios de trabajo de aquellos docentes MEMAS que ya están recibidos y que están esperando acceder a un puesto laboral, garantizar de que las escuelas y los colegios que están en esos espacios de las comunidades sean cubiertos casi en su totalidad por docentes MEMAS, que justamente para eso han estudiado, ¿no es cierto? Son ellos los que tienen que ser los voceros de su comunidad. Son ellos los que tienen que implementar estrategias que tienen que ver con sus costumbres, con sus cosmovisiones. No podemos decir, estoy garantizando la inclusión y lleno de criollos, por decir así, esos espacios. Y dejo, si sobra algún lugar, a un docente MEMA. No, es lo contrario. Si yo me replanteo realmente el respeto como sujeto, como decía Paula, como sujeto y como sujeta de derecho, debo garantizar ya esos espacios de participación. Y lo otro, por supuesto, que entiendo que la transformación
de una estructura tan sometedora, tan desigual, ¿no es cierto?, tan racista, tan discriminatoria, va a implicar un proceso a largo plazo, pero no por eso va a implicar que no empecemos a planificar estrategia, ¿no? Estrategia que tiene que ver, por un lado, también con mayor organización de las comunidades. Es necesario la organización para poder empoderarse como grupo humano, para poder hacer escuchar su voz también, y que sean ellos mismos los portadores, ¿no es cierto?, de esa demanda real. Y el acompañamiento de todas las personas, las ciudadanas y ciudadanos que realmente entendemos de que el sol brilla para todo, y que el mundo, bueno, debe ser un lugar, un espacio, un territorio del disfrute de la vida, de hombres y mujeres, sean la raza que sea, ¿no? Me parece que esa sería la cuestión. Bueno, sí, les agradezco muchísimo a ambas. Un gusto poder escucharlas, escuchar sus opiniones. Gracias. Y bueno, desde el ISEPSI agradecemos muchísimo su participación y espero podamos volver a encontrarnos y seguir hablando de este y otros temas que tienen que ver con nuestra sociedad, ¿sí? Y con nuestra Argentina.